Amados hermanos, les saludo en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Santísimo Señor y Salvador, en este nuestro culto de celebración del día domingo y también nuestro tiempo de ayuno hasta las 6 de la tarde. Estamos siguiendo con el estudio del libro de la Epístola a los Romanos del apóstol Pablo, y hoy nos toca el capítulo 3 del versículo 9 al versículo 20. La palabra de Dios dice lo siguiente: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis queridos hermanos, esta mañana queremos hablar acerca de la culpabilidad del hombre sin excepción delante de Dios. El apóstol Pablo empieza con el versículo 9 cuando dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y querido hermano, en primer lugar, lo que necesitamos conocer es esa nuestra tendencia. Muchas veces, cuando no nos reflejamos delante de la palabra de Dios, cuando no nos confrontamos con la palabra de Dios, tendemos la tendencia de vernos mejor que los demás. Pasas por la cárcel y dices: gracias a Dios que yo no soy como ellos, y te sientes mejor. Luego pasas por una cantina y dices: bueno, gracias a Dios que yo no soy como ellos, y te sientes mejor. Ves a un hombre lastimando, maltratando a su esposa, y tú dices: gracias a Dios yo no soy como él, porque ni con un pétalo de la rosa de una flor toco a mi esposa, y te sientes bien. Creemos que el apóstol Pablo lo que aquí nos está diciendo es que tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra. Aquí el apóstol Pablo había presentado a los judíos, en primer lugar, como personas que, conociendo la palabra de Dios, negaron a su Mesías, crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de estos judíos en la iglesia en Roma, quienes, conociendo la ley, la palabra de Dios, sin embargo, lo que ellos mismos enseñaban de lo que no se debe hacer, entonces ellos pecaban. Y el apóstol Pablo les confronta con su pecado. Pero ahora el apóstol Pablo se dirige ya a la población gentil, a los creyentes gentiles. Y por eso, ¿tú crees que eres mejor que ellos porque no haces eso? Y el apóstol Pablo dice: no, que no somos mejores que ellos,
que nosotros también, de la misma manera que ellos, cometemos pecado. Y para eso el apóstol Pablo nos dice en este pasaje que necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra de Dios. Y aquí en este pasaje entonces el apóstol Pablo nos presenta del versículo 10 hasta el 18, tomando diferentes pasajes de diferentes salmos de la palabra de Dios, nos presenta cómo muchas veces nosotros tenemos una naturaleza corrompida. Por eso dice aquí, en ninguna manera, pues si hemos acusado judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, es decir, sin excepción, todos estamos bajo pecado, todos tenemos el estigma del pecado, todos tenemos esa naturaleza del pecado, y por lo tanto no sirve compararnos con los demás para vernos mejor. Necesitamos mirarnos delante de Dios, frente al espejo de la palabra de Dios, para que de esa manera entonces podamos vernos tal como son nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo dice pues que todos estamos bajo pecado, sin excepción, y por lo tanto nosotros tampoco, aunque no seamos judíos y hemos pecado como ellos, crucificando a su Salvador, conociendo la ley, cometieron muchos pecados. Sin embargo, nosotros también podemos ver quizás a los religiosos sus pecados de herejía y decir, gracias a Dios que ya yo no adoro a los ídolos, gracias a Dios que ya yo no me persigno, gracias a Dios que yo no creo en los santos. Pero la palabra de Dios dice que todos estamos bajo pecado, sin excepción. Y por eso con este pasaje el apóstol Pablo nos presenta esta porción que hemos leído desde el versículo 17 al 18, donde dice, del versículo 10 en adelante, porque como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Está diciendo claramente la palabra que no hay ni uno delante de Dios que por sí mismo, por sus propios esfuerzos, pueda declararse que nunca ha pecado, que sea justo, que sea bueno. Y aun cuando nuestro Señor Jesucristo le dijeron, el joven rico, maestro bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno solo bueno, que es Dios. Y eso para darnos a entender que todos venimos de una naturaleza caída. Y aquí el apóstol Pablo empieza a describir las partes esenciales con las cuales muchas veces nosotros pecamos, para que nosotros nos demos cuenta de qué manera, de qué modo cometemos pecado. Dice lo siguiente en el versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está lleno de maldición y de amargura. Sepulcro abierto es su garganta. ¿A cuántas personas hemos enterrado con nuestra boca, con nuestra garganta, hablando mal de ellos? Su boca está llena de maldición y amargura. ¿Cuánta amargura hemos transmitido con nuestros labios? ¿Cuántas maldiciones hemos levantado? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cuántas veces hemos envenenado el corazón de muchas personas? Y luego nos habla cómo pecamos con los pies, cuando dice, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿A cuántos lugares pervertidos nos ha llevado nuestros pies? ¿A cuántos lugares desventurados hemos caminado? Si revisamos la historia por los lugares donde hemos pasado, estos pies nos han llevado a cometer muchos pecados. Dice también aquí la palabra lo siguiente, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Luego habla de nuestros ojos. ¿Cuántas veces hemos pecado con nuestros ojos? Con miradas adulterinas, de fornicario o de codicia de la mujer ajena, o de codicia de los bienes ajenos. ¿Cuántas veces hemos pecado?
Solamente cuando nos miramos en el espejo de la palabra, entonces sabremos exactamente quiénes somos. Veremos nuestra naturaleza pecada. No debemos pues entonces compararnos con los demás, porque si lo hacemos nos veremos peor que ellos o mejor que ellos, engañándonos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Juan en el capítulo 1 nos dice lo siguiente, permítanme leer. Si decimos, 1 Juan capítulo 1, versículo 6 al versículo 10, si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En primer lugar, dice que a veces podemos engañarnos, decir que estamos en luz cuando realmente estamos en tinieblas. Y en esa situación de tiniebla dice, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no nos puede limpiar. Pero si estamos en luz, entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Luego dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, dice la palabra de Dios, que nos engañamos a nosotros mismos. Y lo mejor que tenemos que hacer es reconocer y confesar, para que de esa manera entonces podemos recibir el perdón de Dios por nuestros pecados. Y en tercer lugar, dice la palabra, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. No hemos pecado. La palabra de Dios dice que nosotros pecamos en Adán y Eva, que por Adán y Eva, dice en Romanos capítulo 5, 12, entró el pecado, y el pecado entró a todos nosotros, por cuanto todos pecamos. Por lo tanto, todos tenemos el estigma del pecado de Adán y Eva en nuestra naturaleza. Y si negamos esa realidad, entonces estamos mintiendo delante de Dios. Por lo tanto, creemos que lo primero que necesitamos reconocer es nuestra naturaleza de pecado, solamente cuando nos miramos en la palabra de Dios. Pero luego dice aquí el autor de este pasaje, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En tercer lugar, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que ni siquiera la ley de Dios nos puede servir para ser mejores que nadie delante de Dios. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que la ley nos sirve como un espejo para hacernos ver cuán pecadores somos. La ley de Dios es santa, es perfecta, expresa la voluntad de Dios. ¿Quién puede llegar a vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios expresada en la ley moral, la ley ética? Es imposible. Los judíos procuraron justamente de vivir cumpliendo la ley, es decir, buscando ser justificado por Dios mediante el cumplimiento de la ley. Y aún ahora mismo sabemos que hay doctrinas religiosas que buscan alcanzar la justicia de Dios mediante el cumplimiento de la ley. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que la ley solamente sirve para que nosotros conozcamos la perfecta voluntad de Dios. Porque para que a través de la ley conozcamos cuán pecador es Él, cómo llegamos a infringir, para que por medio de la ley nuestro pecado se evidencie, se oficialice, sea más claro, para confirmar lo que venimos diciendo. Nuestro Señor Jesucristo dice en el capítulo 18 de Lucas lo siguiente:
a unos que confiaban en sí mismos como justos, versículo 9, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo era un hombre que se guiaba su vida cumpliendo la ley, conocía la ley y se sentía mejor que el publicano delante de Dios, porque creía que no infringía la ley. Mas la palabra de Dios nos dice que según la ley todos estamos encerrados bajo pecado, que nadie será justificado bajo la ley, porque es imposible que nosotros podamos cumplir la justicia de Dios completamente cumpliendo la ley. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, creo que esta mañana hemos aprendido mucho. Nunca nos miremos mejor que los demás delante de Dios, porque no cometemos los pecados de ellos. El pecado tiene muchos colores. Mirémonos en el espejo de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a mostrar nuestra propia naturaleza caída, que de una y otra manera nosotros pecamos. No nos engañemos. Tal vez estemos en tinieblas y pensemos que estamos en luz. Tal vez podamos nosotros creer que no hemos cometido pecado, pero siempre estamos cometiendo pecado. Para que, como este fariseo, inclinemos nuestro rostro delante de Dios, que por su pura misericordia Dios nos pueda mirar. Y de esa manera entonces, creer, no pensar y creer que aún la ley de Dios, por ser buena, santa, nos va a hacer mejores. Mis queridos hermanos, en el próximo tema veremos cómo el único camino para alcanzar la justicia de Dios es el camino que nos dio nuestro Señor Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, mis queridos hermanos, Dios quiera que podamos encontrar aquella justicia. La justicia por medio de la obra perfecta, preciosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, del cual nosotros aprenderemos en la próxima clase, que lo único que necesitamos es poner toda nuestra esperanza, toda nuestra fe para alcanzar esa justicia de Dios para nuestra salvación. Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos, en este hermoso día de ayuno. Alabado sea el nombre del Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén.